Hola amigos, bienvenidos al Nuevo Chile, el podcast, aquí en día viernes. Y bueno, ya han hablado varias personas sobre la suspensión a la marcha el día domingo, 11 de agosto, y claramente la intendencia no va a autorizar, ya no autorizó. Y con la supuesta excusa de que se había llamado al porte de armas y a llevar armas y ir armado y que podía ocurrir actos de violencia que son más que nada excusas eh, ridículas porque es solamente la presión de la extrema izquierda, de la izquierda y de toda la corporación política imperante, todos los partidos políticos imperantes en el país que transversalmente están en contra de esto. O sea, hay personajes como Felipe Parada, los Walker, que son tantos que son una familia política que son tantos que están en derecha e izquierda. Todo lo mismo. Desde la extrema izquierda, pasando por la señora Hertz, que aparece siempre con su discurso de odio. Ese sí, un discurso de odio coartando la libertad de las personas que no piensan como ella. Sí, para ella y para la gente que sigue el Partido Comunista, que sigue a todos estos personajes que son de la extrema izquierda, quien no esté acorde al lenguaje de estos personajes son los fachos pobres, si es que no eres burgués, facho pobre si no eres burgués y fascista si ya tienes un buen pasar económico y si ya tienes un pensamiento político y eres activamente político, eres un nazi. Así destruyen el pensamiento político y el pensamiento de todas las personas con su discurso eh, que se ha visto durante décadas, el mismo discurso. Y que sepan todos estos tipejos de la extrema izquierda, del Partido Comunista, y personajes como Jurgensen, personajes como Baradit, todos estos personajes que a mí no se me olvidan los muertos en Ucrania. Sé cuántos muertos tiene el Partido Comunista, sé cuántos muertos eh, murieron antes de 1973, cuántos carabineros mató el comunismo y el marxismo. Yo no me creo en la posverdad, yo creo solamente en la verdad. Tanto en la Alemania nacional socialista hubieron crímenes, como en la URSS hubieron crímenes, como en Cuba hubieron crímenes, como en Chile hubieron crímenes. Así que yo no me compro ese discursito de que la izquierda tiene una superioridad moral sobre la derecha. Para mí las dos son nefastas. No me compro ese lenguaje de estos tipos que venden la posverdad con el lenguaje del buenismo y defienden el horror del marxismo, el horror del comunismo. Hay que ser bien hipócrita para hablar de derechos humanos y andar con una bandera comunista. Eso sí que es ser hipócrita. Ahora dejando bien claro este punto, les tengo que este más bien es un capítulo dirigido o un consejo de gratis para los partidos políticos que se dicen o movimientos políticos que se dicen o que tienen aspectos nacionalistas eh, o patrióticos o que los valores de la república como una identidad chilena quieren resaltar, o sea, que claramente el respeto, o sea, que es la república es un aspecto bastante manoseado, pero para mí un partido republicano es que respete las leyes imperantes, que respete todas las instituciones que tengan, eh, que estén en la constitución consagrada y que además respete las Fuerzas Armadas, o sea, que respeten las leyes. Eso es ser republicano.
y que cuando exista alguna ley que legítimamente se quiera cambiar, se cambia en el Congreso o mediante la urna. Eso yo entiendo como republicano. Eso entiendo que la gente que defiende la república tengan claro que actualmente en Chile no existe una república como tal. Existe un sistema, o sea, se dice que es la República de Chile. Tengan claro que los partidos políticos son una corporación, se convirtieron en una corporación, donde por el poder que tienen los partidos, solamente perteneciendo a un partido político, por el actual sistema electoral, solamente perteneciendo a un partido político, tú vas a llegar a tener un cargo. De hecho, con con el sistema binominal, existía un pequeño margen para que un independiente saliera electo. Con el actual sistema electoral, es imposible que un independiente salga electo, porque siempre va a ser arrastrado por alguien que esté en una lista. Eliminaron la independencia. Para las personas que se dicen que creen en la libertad de las personas, que les gustaban los candidatos independientes, sepan que no van a haber más candidatos independientes. O sea, todos los candidatos van a tener que usar un partido por obligación para poder ser elegidos. ¿Por qué? Porque un candidato que tiene una buena votación va a arrastrar al del 1%. El independiente no va a salir elegido. Ese es el sistema electoral que hay en Chile. Ahora, ¿me pueden decir que eso es democracia? No, es un sistema partidista, pero no democrático. Así que, empezando por eso, la única forma de cambiar estos acuerdos que tiene la misma corporación política, porque los políticos se pusieron de acuerdo para que ellos fueran los únicos actores políticos, valga la redundancia, que hay en Chile. O sea, no un movimiento independiente. O sea, lo anularon completamente, dejando en claro eso en la ley, dejando en claro eso. ¿Cómo cambiarlo? ¿Cómo cambiar de que un partido político que ya tiene mucho dinero, que ya tiene muchísimo financiamiento, que ya tiene muchos votos, poder quitarle esos votos democráticamente? Es bastante difícil. Yo diría que casi imposible en el actual sistema, si es que partimos de la base de no tener nada. Por eso es que los partidos políticos que quieren hacer algún cambio, ya sean nacionalistas, sean con un aspecto patriótico, tengan claro que al combatir o el querer combatir el globalismo imperante, el discurso políticamente correcto y actuar de acuerdo a lo mejor para los ciudadanos de Chile, eso, eso va en contra del lenguaje políticamente correcto y de la élite política que está actualmente en el Parlamento. O sea, me explico. Si yo vengo, no tengo representación política y digo que voy a regular la inmigración en el sentido de que yo quiero echar a todos los delincuentes, quiero sacar a todos los corruptos del Congreso, quiero reformar varias cosas en el aspecto económico, que no tiene mucho que ver con lo que se está haciendo actualmente, pero sobre todo atacas a la élite política y sus cuotas de poder, vas a ser su enemigo automáticamente. Entonces van a atacar tu medida más polémica, entre comillas, que para ellos es polémica, o tu decisión política más cuestionable. En este caso, por ejemplo, si se presentara un partido político de un aspecto libertario o paleolibertario, así como muy rescatando lo que hizo, por ejemplo, el régimen militar, la- lo van a atacar por eso. Ah, es que son pinochetistas, son fascistas. Automáticamente el sistema te va a anular así.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese partido político? Es tener una contraparte a todo el sistema. Lo mismo va a pasar con un partido político que se presente como nacionalista o tercera vía. Se va a presentar, va a subir videos, va a subir propuestas, va a haber algún aspecto, como en este caso en la marcha que está para el 11 de agosto, donde ellos lucharon para que se hiciera, o están luchando para que se haga. eh, es acusado inmediatamente de nazi, xenófobo, racista. Y si uno busca en la página del PSP, no veo nada de racismo. Ni siquiera se habla en contra del inmigrante, se habla en contra de las políticas globalistas y las leyes de migración que del gobierno o de las leyes de migración imperantes, pero no atacan a la persona. No hay ningún discurso que tan de moda le gusta a periodistas como Mónica Rincón y a Matamala, eso del discurso de odio, que es una cuestión. Yo voy a hablar de esta cuestión del discurso de odio después de terminar este punto, porque es muy importante eso del discurso de odio. Eh, si se presentan como una tercera vía, obviamente van a ser, es que los nazis van a empezar con la cuestión del fascismo, es lo mismo. Y si aparece algún partido eh, libertario o supercapitalista, no sé cómo llamarlo, que para mí el liberalismo es muy igual en lo que quiere, no cambia mucho, según lo que yo pienso, según mi aspecto nacionalista, eh, como doctrina política, para mí el liberalismo no, por más allá de tener algunos matices, todo igual. Eh, no me gustan los dogmas económicos. No creo en el marxismo como un dogma, no creo en el liberalismo como un dogma. Siento que cada momento histórico del país debe tener una economía más acorde. En este caso, por ejemplo, yo sería muy proteccionista actualmente. Protegería nuestras inversiones porque no como Chile en este momento eh, tiene tiene su economía tiene mucho que ver con lo que pasa en el mundo y con esta guerra comercial. Yo protegería la industria nacional, por ejemplo, y quizá en otro momento que no hubiera ningún aspecto, ningún problema a nivel financiero. ¿Por qué protegería la industria y nuestro recursos y nuestra porque la FP también invierten en el extranjero? O sea, yo estoy hablando del sistema actual. Yo no hablo en lo que... Esa es la diferencia entre el nacionalismo y los demás dogmas políticos, que los marxistas dicen cosas, pero no y creen en una utopía que no es posible porque tendrían que cambiar todo. Yo hablo de lo que hay. En este momento hay un sistema de capitalización individual donde yo, más que destruirlo, lo reestructuraría, porque soy capaz de reconocer de que el sistema como sistema es muy bueno. El resultado es el malo. Ese es el problema. Es el malo por una cuestión por una gran cantidad de factores que yo ya expliqué en otro capítulo del podcast, que se llama Mi doctrina nacionalista para Chile. Pero esa doctrina nacionalista para Chile es del momento histórico que estamos viviendo. ¿Qué es lo que haría yo si tuviera la capacidad de cambiar los futuros de Chile en este momento? Porque hay que hablar dentro de la realidad, no hay que hablar utopías. Así que yo le recomendaría, bueno, volviendo al tema central, si te presentas como paleo libertario, como nacionalista, eh, como libertario capitalista o lo que sea, pero con con un aspecto patriótico, o reivindicando la república, o siendo bastante eh,
apegado a la identidad nacional, la única forma de competir contra la prensa que está vendida al globalismo es teniendo sus propios medios de prensa. Si no tienen sus propios medios de prensa, siempre, siempre, siempre van a ser atacados. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y no es lo mismo, no es lo mismo presentarse en este momento eh, que muchos me dirán, es que el Partido Comunista tenía el mismo cerco. No es igual, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista, más allá de no tener muchos años de representación política, que estuvo sin diputados, era solamente por una voluntad de la izquierda que no quería aliarse con el Partido Comunista y algo del sistema electoral. Pero no era porque el Partido Comunista estuviera prohibido, o porque el Partido Comunista no tuviera medios de prensa, o porque el Partido Comunista fuera tachado de terrorista cada 5 minutos en la prensa. Nunca fue así en Chile, nunca. O sea, desde 1990 ya estoy hablando, porque no se puede, yo no puedo ponerme a hablar de entre 1973 y 1990, porque obviamente que nadie podría decir que había absoluta libertad, porque no, eso es falso. Pero igual había medios de prensa. Pero después de 1990 han tenido la libertad absoluta de tener radios, de tener diarios. Después con el internet han tenido la posibilidad de tener páginas de internet, canales de YouTube, prensa, podcast, y una cantidad de eh, periodistas que son activistas. O sea, no pueden hablar que hay un cerco mediático real o ha tenido el Partido Comunista. O sea, es una falacia. En cambio, si tú en este momento histórico te presentas como con una marcha en contra de una ley de migración, automáticamente el sistema te va a anular, pues te va a decir, no, es que eso no es políticamente correcto. O sea, no te lo dice, pero te ataca con otras cosas. O sea, usando lo que dijo un youtuber sobre el llamado a la arma, que atacándote racista, atacándote xenófobo, anulándote, asociándote a en este caso, por ejemplo, el Partido Social Patriota 2019, asociándola con Hitler. O sea, hay personajes que hay en Twitter que creen que porque la gente iba a salir a marchar el domingo, iba a aparecer Hitler en un tanque, como un fantasma, marchando como que por Santiago, como lo hizo las tropas alemanas en Francia. Así cagados de la cabeza están. Así estamos de cagados. Asocian cuestiones que pasaron hace 80 años. Por una palabra, lo asocian. Nacionalismo con nazismo. O sea, inmediatamente son lo mismo. Y no son lo mismo, porque Chile no tiene nada que ver con Alemania. Con el momento histórico, el Chile del 2019 no tiene absolutamente nada que ver con 1933. Nada que ver. Absolutamente nada que ver. Cada persona que ocupe ese argumento de que un partido que diga que es nacionalista es nazi, es xenófobo, racista y se cree en la raza superior, son unos ignorantes políticos, son unos ignorantes que ni siquiera uno debería responderles, pero lo responde para ver si existe algo de materia gris en sus cabezas. Pero no hay nada, absolutamente nada. Imagínense que hay tipos que me han dado por argumento por Twitter. Por ejemplo, es que lo que pasa es que lo que dice Baradit en este libro no es así. Imagínate, una persona que crea
que la historia la escribe Baradit. Esos son los personajes que uno tiene que debatir. Y uno no responde. Y uno no se cree con ninguna superioridad moral, ni ética, ni... Pero yo lo único que he tratado de hacer en mi vida es tratar de estudiar la historia, de leer. Y no leer solamente historiadores oficiales, también he leído bastantes personas que son de izquierda. Y me hago un propio análisis de lo que ha pasado en Chile. Pero que un tipo me diga que leyó a Baradit y el Baradit no piensa eso, esa... O sea, vean que basan la historia de Chile en un libro de Baradit que roza la ciencia ficción, que son historietas históricas. No podría decirse que él escribe historias, son historietas históricas. Eso es lo que es. Y que hable de historia dura, eso es una falacia, no es historia dura, son historietas. Son historietas. Eso es lo que hace. Que, que me digan que yo soy... ¿Cómo se te ocurre ser nacionalista si tienes una estrella de Arauco en tu perfil? La raza aria de Arauco. Entonces, son tan estúpidos para debatir que uno ya termina no respondiéndoles, eso es lo mejor. No responderles porque lo que uno ya termina siendo mucho más democrático, mucho más buen ciudadano en el sentido de la idea, de debatir ideas porque trata de responderle a todo el mundo. Pero yo ya he decidido ya no responder más a las personas que se dirigen a uno insultando. O sea, si yo quiero debatir con alguien, yo no lo voy a insultar. Es como que yo esté en contra de la AFP y le mando un tuit a José Piñera y insultándole, diciéndole, oye viejo weón, que venía a hablar estas cuestiones. Estúpidos, po. Son estúpidos. Y sus representantes políticos son más idiotas aún, porque han tenido la posibilidad de debatir ideas y se dedican a levantar consignas en vez de hacer política. Eso. Así que yo le aconsejaría a estos partidos políticos, a todos los partidos políticos y la gente que, porque no es necesario tener un partido político para hacer política. Yo hago política aquí en este podcast, hago política en mi Twitter, hago política a diario, porque en cada lugar que he trabajado, en cada lugar que yo me muevo, trato no de imponer, de dar a conocer la idea nacionalista. He tenido una gran cantidad de discusiones, pero nadie puede debatir conmigo en ideas, porque para mí no hay enemigos. El único enemigo la única doctrina política que es enemiga absoluta de cualquier sociedad es el comunismo, es el marxismo, porque no puede existir una doctrina política que busque asesinar, eliminar a una clase social completa. Así que, y eso sí que es un discurso de odio. Eso sí que es un discurso de odio. La lucha de clases sí que es un discurso de odio. Y del discurso de odio es el que me voy a referir ahora. Se ha implantado en Chile, y bueno, y en todo el mundo, el llamado discurso de odio. ¿Qué es el discurso de odio? Yo anoche estaba viendo algunos materiales, algún material audiovisual en YouTube sobre algunas noticias y estaba viendo una especie de... Ahora sí, amigos, que tuve un problema técnico.
El discurso de odio, dice, en Chile el discurso de odio está tipificado directamente en el artículo 31 de la Ley sobre Libertades de Opinión, Información y Ejercicio del Periodismo, que establece una alta pena de multa para quienes, por cualquier medio de comunicación social, realizar publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio o hostilidad respecto de personas o colectividades en razón de su raza, sexo, religión o nacionalidad. Esta norma ha sido aplicada por expresiones proferidas a través de Internet. También existe una circunstancia agravante de la responsabilidad penal cuando se comete crímenes movidos por el odio discriminatorio. El odio. Veía anoche a Mónica Rincón hablar del discurso de odio de la marcha, que supuestamente, como se llamaba andar con armas, otra fake news de CNN, se llamaba, es un video que dura alrededor de 3 minutos, lo pueden encontrar en YouTube, que habla Mónica Rincón sobre que el solo llamamiento al porte de armas y al uso de armas y el que la marcha haya sido anti algo, o sea, anti inmigrante, o sea, otra fake news de Mónica Rincón y de CNN, ya es un discurso de odio. O sea, todo el anti es un discurso de odio. Entonces, bajo esa lógica de la señora Mónica Rincón y de la prensa chilena, de la prensa nacional, todos los anti algo es un discurso de odio. O sea, cuando la gente ha salido a marchar anti las FP, es un discurso de odio en contra de la SFP. Es que así de estúpida, disculpa la Mónica Rincón, a pesar que yo no pienso como nada, absolutamente muy poco sobre como ella, encuentro que tiene muy buena argumentación en una gran cantidad de discusiones o de cosas que pasan en Chile, en su lado político, porque no vamos a decir que ella es conservadora. Pero decir de que cualquier cosa que sea anti algo es un discurso de odio. O sea, anti AFP, podríamos decir que la gente que está en contra de la AFP porque es anti AFP tiene un discurso de odio. Qué ridiculez de argumento. Pero vamos a algo más serio. No de la AFP porque algo muerto, no tienen vida. Vamos al aborto. O sea, las personas que salen a exigir que se maten o que no nazca un niño, una vida, porque todos los personajes que están a favor del aborto dicen que es un embrión, pero le quiero decir a las personas que el embrión tiene una vida igual. No esté desarrollado su corazón, no esté desarrollado su corazón, su cerebro, etcétera, es una vida igual. Es un ser vivo. Para que cachen los argumentos imbéciles para estar a favor del aborto. Entonces, estar anti la vida es un discurso de odio. O sea, una persona que está a favor de la vida no se siente ofendida ante una persona que está hablando en contra o sea, a favor del aborto. Yo le argumenté con el artículo de la Constitución en un tuit a la señora Mónica Rincón de que ese era un discurso de odio, estar en contra de la vida, y no me respondió. Después otra persona también le argumentó con otras palabras lo mismo, tampoco le respondió, porque es ridículo el argumento de decir que cualquier persona que sea anti algo es un discurso de odio. O sea, toda la gente que sale a marchar es porque está en contra de algo. Ese es el problema del argumento malo que usó Mónica Rincón, que usa toda la prensa. Porque se agarran del discurso progre para prohibir todo lo que ellos no quieren ver. Apestan que la gente salga a reclamar por algo que a ellos les encanta. Les apesta que la gente sea libre de expresar
el sentimiento político, o lo que quieran decir. ¿Por qué tienen que estar coartando las libertades? Lo único, lo único dictatoriales y totalitarios son los periodistas que quieren decirle a la gente que ese es un lenguaje, ese es el lenguaje que tienen que ocupar. ¿Qué más dictatorial que la prensa te esté diciendo cómo tienes que hablar? ¿Sabes lo que yo le digo a los periodistas que piensan así? Que se vayan a la chucha. Que nosotros no estamos de acuerdo contra nosotros. Estoy, yo nunca he salido a marchar en contra de que se haga la Gay Parade, por ejemplo. No, a lo mejor yo no lo comparto. ¿Por qué tienen que andar marchando, puedo decir yo, en pelota, en bolas? Semidesnudos, mostrando las tetas a las mujeres y todo. Pero salen, y ya. Lo tolero ese día. Está bien. Que lo hagan. Y yo creo que es una de las cosas que yo no quitaría si yo tuviera la posibilidad de tener poder político, yo no les quitaría ese día. No, no se los quitaría. Por más que no esté de acuerdo, porque una cuestión hay que tener súper claro. Que una de las cuestiones que si alguien va a creer en la democracia tiene que creer con las cosas buenas y las cosas malas y con las cosas que uno no está de acuerdo. Eso es el mayor punto que se le olvidan a estos periodistas activistas. Que parte de la democracia es o sea, es darle la libertad a gente que no está de acuerdo con uno. Si no, estamos cagados, po. Entonces, pintemos todo de color rojo y pongámonos a marchar y pongámonos un casco, po. Como hacían la Unión Soviética. O del partido que sea, si da lo mismo, si son comunistas, son... El tema es que si tú crees en esa cuestión del discurso de odio, es muy peligroso. El discurso de odio, un día, va a llegar al poder un loco, un enfermo mental, y que no va a salir señores de la derecha, va a salir de la izquierda, va a salir de tipos como Boris, de tipos como Jackson, que no tienen sentido común porque ellos son burgueses. Ellos nunca se han ganado el pan con el sudor de su frente. Ellos nacieron para hacer política. Eso es lo que son. Como también en la derecha hay, pero nunca, no saben lo que es ganarse el pan. En lo más, y con el lenguaje más proletario que puedo usar, no saben ganarse el pan. No saben ganarse el pan. Son burgueses. Un tipo así va a llegar al poder un día y va a prohibir absolutamente todo. Todo lo que vaya en contra de lo que él piense. ¿Y qué va a usar? El discurso de odio. Es que tú estás convirtiendo esto en una dictadura. Discurso de odio. Es que lo que pasa es que yo tengo derecho a mi hijo a criarlos como yo quiera. No, es que tú estás en contra de la libertad de nuestro país. Discurso de odio, discurso de odio, discurso de odio. Eso es muy peligroso. El discurso de odio es la herramienta perfecta para que aparezcan tipos locos a llamar todo discurso de odio. Todo discurso de odio. Y hay políticos irresponsables, como la señora Hertz, que lo único que quieren es que se aprueben estas leyes, pero que la señora Hertz no aprende de la historia, porque el discurso de odio se le puede dar vuelta, y no va a poder llamar a la lucha de clases, porque es un discurso de odio. Yo estoy por la libertad de las personas, individual, la libertad de expresión absoluta, que pueden decir lo que quieran, ¿qué importa? Yo lo que sí estoy de acuerdo es que si una persona comete un delito, sea
no sé si brutalmente es la palabra, pero que sea castigado con cárcel. Un delito, le dispara a alguien, agrede a alguien, miente, están los tribunales de justicia, pero que se cumpla la ley. Pero no estar coartando las libertades, que la gente se exprese como quiera. Si quiere decir que el gobierno es una mierda, que lo diga. Si quiere decir que la señora Hert eh, ha usado los derechos humanos para toda su vida con el Partido Comunista para ganar y llenárselo, forrárselo de plata los bolsillos, que lo diga. Que si una persona quiere decir que la derecha siempre ha sido vendida y traidora al pueblo, que lo diga. Que diga, que el mundo, que la gente se exprese. No hay peor olla que la que nunca se le saca la tapa. En este caso, si uno coarta las libertades de expresión del pueblo, termina siendo una olla a presión que en vez de salir por un pitutito, esa presión va a terminar estallando la bomba. Eso es lo que logran las personajes que están a favor de este discurso de odio, donde todo lo que no entra en lo políticamente correcto, todo es discurso de odio. Yo no creo en esas estupideces. Eso lo único que hacen es coartar las libertades de la gente. Puta, si hay un ciudadano que está en la calle y hay una concentración y va pasando un diputado y le diga, ladrón, tiene el legítimo derecho. ¿Para qué entonces tenemos democracia? El diputado verá si es que debatirá, le contestará, presentará pruebas, no sé. Pero después, eso es lo que quieren lograr los políticos, que no se les pueda decir nada. Es decir, toda es una trampa política. El discurso de odio es una mentira. Y lo que me molesta a mí, que periodistas que se dicen pluralistas avalen estas porquerías como el discurso de odio. Es una porquería esa cuestión del discurso de odio. Un día se les va a dar vuelta a los mismos, a todos lo que lo defienden. Por eso es peligroso. Lo que es realmente peligroso es que se coarten las libertades de expresión. Eso es más peligroso que el supuesto discurso de odio. Así que como reflexión, le digo a los partidos políticos nuevos que sin página de internet, sin un medio escrito, sin un medio digital de contrainformación, serio, profesional, con periodistas, sin un buen aparataje comunicacional detrás, es muy difícil ganarle al sistema que tiene todos los canales de televisión, toda la prensa, que no es ni ético ni pluralista, no es ni ético ni pluralista. Entiendan eso. Los periodistas del sistema actual no son éticos, porque lo único que buscan es hacer noticias de cualquier cosa. Luchan por tener más likes, luchan por tener más visitas. No les interesa la ética periodista, todo lo tratan de desconstruir para poder hacer noticias. ¿Por qué? Porque son periodistas pencas, pues, por eso. No hacen análisis, no estudian, no se preparan para una entrevista. Por eso es que es tan fácil, por eso es tan fácil destacarse para estos periodistas como Mónica Rincón, Matamala, porque lean un poquito más de la media. Por eso se destacan, pero realmente no son buenos. Cualquiera de estos políticos que existen ahora, enfrentados con, por ejemplo, con la señora Raquel Correa, se lo hubiera comido. Y eso que Raquel Correa estuvo hace más de 30 años atrás haciendo periodismo. Ella sí que preguntaba cosas y se notaba que se preparaba para hacer las entrevistas, po.
Y preguntaba cosas cuerdas, no estupideces. Y no invitaba al panel, o no invitaba, o no entrevistaba a quien él ya quería invitar, o invitaba a quien políticamente le agradara. Si ese es el tema. Pero eso ya es harina de otro costal. Y no vamos a descubrir la pólvora con lo que estoy diciendo yo. El periodista actual solamente busca la noticia, pero la noticia, miren los reportajes que hacen. El completo, más grande, eh, la ruta de la papa frita, la ruta de, no sé. Eso es lo que eso es lo que se ve en la prensa. ¿Por qué tratan de rellenar durante las noticias larguísimas que dan en Chile, en vez de dar algún programa cultural, algo que o algo musical, qué sé yo? Eh, Prefieren dar basura. Si eso es lo que son los medios de prensa, actualmente son una basura. Así que eso, amigos, un abrazo. Recuerden escuchar el podcast por iVoox, por Spotify, por SoundCloud, en el canal de YouTube. podcastnuevochile@gmail.com, podcastnuevochile@gmail.com. Me han llegado varios mails sin preguntarme muchas cosas, pero agradeciendo o saludando. Lo que más les pido es que se suscriban y que lo compartan, y con gente que esté interesada en escuchar otro punto de vista, porque si lo van a compartir para que lleguen personajes que van a empezar a insultar y eso, no me interesa. Yo prefiero que me escuchen 100 personas al día, o 50, que sean personas que piensen y razonen, que tener 200.000 vistos de solamente bots que me van a insultar y que me van a tratar de nazi por decir que soy nacionalista. Prefiero que el nacionalismo llegue con personas pensantes alguna vez a Chile, en la realidad, que llegue por medio de bots, por medio de gente que no piensa. Porque la primera revolución que tiene que hacer el hombre es interna. No tiene que buscar la revolución por las armas. Cuando el hombre entiende de que el primer cambio es el de uno mismo para poder hacer una sociedad mejor, ahí recién se va a cambiar esta sociedad podrida por el dinero. Así que un abrazo y viva Chile.